Y si hubo un personaje que se robó una elección, fue Manuel Bartlett. Ese corrupto sí que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. Y hoy lo tiene ahí en su gabinete. Entonces, porque tú estabas en temas de sistemas. Yo era de sistemas, era una joven ingeniera. Porque fue cuando se cayó el sistema. A ver, sí, cuéntanos, es porque eso es una gran historia. Es que a mí luego me las cuenta Xochitl allá en la oficina. Cuenta eso. O sea, bueno, no está padre, está terrible para el país. Es terrible porque ese día se podía haber dado el triunfo en la noche de Cuauhtémoc Cárdenas como el ganador de esa elección, porque había una red de teleproceso que recibió resultados que permitían presumir que el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas. Y Manuel Bartlett, trabajábamos en el sótano de la Secretaría de Gobernación. Yo era una ingeniera en sistemas X, Chavisma. entre miles de ingenieros de sistemas que trabajamos en esa elección electoral, en ese proceso electoral, pero espérense, estábamos dentro de la Secretaría de Gobernación. En el sótano de la Secretaría de Gobernación estaba instalado el SAI de cómputo. Y el registro de electores tenía terminales. Como un hacker se metió al sistema y detectó que Cuauhtémoc llevaba la delantera en los resultados que se habían recibido, pues se espantaron y desconectaron las terminales del Registro Nacional de Electores. Y se dijo que se había caído el sistema, pero realmente nunca se cayó el sistema. El cerebro siguió recibiendo datos. El que ordenaba todo era Manuel Bartlett. El que le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas fue Manuel Bartlett, es el autor intelectual. Entonces, señor presidente, ¿por qué no primero revisa a este personaje sin escrúpulos que fue autor del gran fraude electoral cuando no había un INE autónomo, cuando las elecciones las organizaba el secretario de Gobernación? Lo que llama la atención, Xochitl, Lili, es que López Obrador quiere regresar a esas épocas. A eso. O sea, el tema de fondo de su iniciativa, esta iniciativa de quererse fregar al INE, que yo cuando veo, a mí la verdad es que me encanta leer en las redes sociales lo que me ponen, y yo no puedo entender cómo quienes defienden a López Obrador quieren regresar a esas épocas, o sea, la época de los 80s, de la gandalla del gobierno, ¿no? Sí. En donde el gobierno calificaba las elecciones, decía quién ganaba, las organizaba y procesaba en claro. el SAI de cómputo de Gobernación. Claro. O sea, él quiere que Adán Augusto sea el organizador de la próxima elección para cometer el fraude. Puede haber. Es aquí, es a lo largo y ancho del país. A ver, estamos hablando de más de 300 asesinatos. Ya perdimos, yo creo, esta capacidad de asombro y es terrible. El problema es que no solamente es el gobierno, y yo quisiera sumar un tema adicional aquí, sino también son las instituciones que habíamos creado como mexicanos para defender a el pueblo de los México. Ciudadanos, defenderlos de los abusos del gobierno. ¿Y cuál había sido esa institución que nos habíamos dado como mexicanos? La CNDH, ¿no? O sea, habíamos construido una CNDH, digamos que como un organismo constitucionalmente autónomo, un organismo que tuviera la posibilidad de defender a los mexicanos, con un chorro de presupuesto, ¿no? Que fuera insignia incluso a nivel de América Latina para defender a los mexicanos, para defender los derechos de las personas en México. Pues, ¿qué creen que pasó en este proceso este fin de semana? Hay una discusión nacional, ¿no? O sea, quienes estamos a favor del INE, el hashtag es yo defiendo al INE, ¿no? El INE no se toca. Y empezamos a generar una discusión nacional porque hay una alerta y una alarma terrible a propósito de la iniciativa presentada por el gobierno que quiere destruir al INE, que quiere que, las autoridades del INE se vayan a una elección. Fíjense nada más qué locura. Dicen, vamos a quitar el INE porque el INE gasta muchísimo dinero, pero quienes quieran dirigir al INE, quienes quieran ser consejeros del INE, se van a ir a una elección nacional con miles de millones de pesos que cuesta una elección en todo el país. Porque claro, no quieren ahorrar dinero. Y los únicos que tienen dinero son los que cobran cash, como ellos. Además, por cierto, sí. Nadie honorable va a querer hacer una campaña nacional, porque nunca podrías pagar una campaña en todo el país, ¿no? Bueno, ni con 100 veces tu sueldo podrías pagar una campaña para ganarla. Pero el tema es, en esta discusión nacional entre López Obrador queriendo destruir al INE y la gente, yo diría, honorable, buscando
en redes sociales, en reuniones como estas, en reuniones familiares, incluso haciendo manifestaciones públicas diciendo, yo defiendo al INE. Aquí hay dos posiciones. Pues la CNDH, ¿qué tenía que haber hecho? Hay de dos sopas, diría yo. O defender los derechos humanos o callarse, ¿no? Como se cayó en la pandemia y no dijo nada para... Como se cayó con los niños con cáncer. Como se cayó con la militarización. Exacto, o sea, se ha callado en los temas importantes que sí violan derechos humanos, la presidenta calladita. Calladísima. Pero cuando su jefe la manda a decir, dices esto, sale. Fíjate nada más. Y entonces, está esta discusión, ¿no? Entre quienes quieren destruir al INE y quienes queremos defender al INE. Pues emerge la CNDH con toda su corrupción a decir que está del lado de la destrucción del INE. Increíble. Increíble. Porque hace meses la CNDH hizo una recomendación, por cierto, hizo una recomendación a propósito de las autoridades electorales literal del siglo pasado, ¿no? Y con esa recomendación que tiene meses, es una recomendación de abril, o sea, de hace muchos meses, a la presidenta se le hizo inteligente decir, pues como ya emitimos una recomendación sobre el INE hace meses y ahorita está la discusión nacional, pues saquemos un comunicado. Y con este comunicado refrendamos esta intención de destruir al INE. Y la pregunta es, ¿qué no conoce la ley? No, no la conoce. ¿Qué no sabe que el artículo que regula a la CNDH a nivel constitucional le prohíbe hablar en términos electorales, le prohíbe meterse en temas electorales jurisdiccionales? ¿Cómo es? Pero es que en ese momento, perdón, Kenia, acuérdate que siempre invocan el mantra de no me esta, vengan no porque me la vengan. ley es la ley. Sí, entonces ¿no? a ninguna persona de Morena les interesa el respeto a la ley, porque su mismo jefe, el presidente, ha dicho que no le vengan con que la ley es la ley. Hemos visto una y otra vez cómo han pisoteado la ley, cómo han bailado sobre la Constitución. Entonces, obviamente, la señora Piedra, a ella también le interesa destruir al INE, le interesa darle un tiro de gracia a la democracia, porque el presidente, de hecho, hoy ya empezó a hablar de que va a haber fraude. Quiero decir, el presidente hoy inauguró otra vez su etapa recurrente de complot. A ver. Ya avisó que ya empezó a fraguar el complot. ¿Por qué? Porque tiene que hacer trampa para seguir en el poder. Ya no va a haber de otra. Primero, yo quisiera comentar que obviamente se nos olvida que el INE ha permitido que haya alternancia en varios estados del país, ha permitido perfectamente la alternancia a nivel nacional. Hemos pasado del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena, gracias a que hay un árbitro absolutamente imparcial, pero que no se nos olvida a los mexicanos que quienes cuidan las casillas son los ciudadanos, no es el INE. El INE solo organiza, pero realmente los que hacen que una elección sea transparente es los ciudadanos. Hoy en la mañana el presidente dijo algo que a mí me parece aterrador. Decir que en nuestro país no se dan a conocer las elecciones la misma noche es una locura. Claro. Todos sabíamos cuando ganó Vicente Fox, a las 8 o 10 de la noche ya sabíamos que había ganado Vicente Fox. Cuando ganó Felipe Calderón, el INE dijo, es una elección cerrada, ¿no? Por lo tanto, no hay un margen de error muy pequeño, vamos a esperar a tener la totalidad de las actas. Y es lo que el presidente no supera. Él no supera que una elección se pierde por un voto o se gana por un voto, y él perdió por 300,000 votos. Él esa parte no la supera y por eso su odio al INE, pero esa noche el INE salió. Y cuando ganó Enrique Peña Nieto, esa misma noche salió el INE a decir que había un ganador. Y cuando ganó él, esa noche salió. Que no me venga que Brasil nos va a dar clases de democracia. O sea, en México tenemos claridad cuando hay un triunfo, pero el que no los acabó reconociendo ni sus derrotas es él. Entonces, yo diría, lo que viene sí es muy importante. Y yo tuve una experiencia que voy a contar. Cuando era muy joven me tocó estar en la elección de 1988 dentro de la Secretaría de Gobernación. Y si hubo un personaje que se robó una elección fue Manuel Bartlett. Ese corrupto
sí que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. Y hoy lo tiene ahí en su gabinete. Entonces, Porque tú estabas en temas de sistemas. ¿O? Yo era de sistemas, era una joven ingeniera. Porque fue cuando se cayó el sistema. A ver, Sí. cuéntanos eso, porque eso es una gran historia. Es que a mí luego me las cuentas, Xóchitl, allá en la oficina. Cuenta eso. Está padre. Bueno, no está padre, está terrible para el país. Es terrible porque ese día se podía haber dado el triunfo en la noche de Cuauhtémoc Cárdenas como el ganador de esa elección, porque había una red de teleproceso que recibió resultados que permitían presumir que el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas. Y Manuel Bartlett, trabajábamos en el sótano de la Secretaría de Gobernación. Yo era una ingeniera en sistemas X, Chavisma. entre miles de ingenieros de sistemas que trabajamos en esa elección electoral, en ese proceso electoral, pero espérense, estábamos dentro de la Secretaría de Gobernación. En el sótano de la Secretaría de Gobernación estaba instalado el SAI de cómputo. Y el registro de electores tenía terminales. Como un hacker se metió al sistema y detectó que Cuauhtémoc llevaba la delantera en los resultados que se habían recibido, pues se espantaron y desconectaron las terminales del Registro Nacional de Electores. Y se dijo que se había quedado el sistema, pero realmente nunca se cayó el sistema. El cerebro siguió recibiendo datos. El que ordenaba todo era Manuel Bartlett. El que le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas fue Manuel Bartlett, es el autor intelectual. Entonces, señor presidente, ¿por qué no primero revisa a este personaje sin escrúpulos que fue autor del gran fraude electoral cuando no había un INE autónomo, cuando las elecciones las organizaba el secretario de Gobernación? Lo que llama la atención, Xóchitl, Lili, es que López Obrador quiere regresar a esas épocas. A eso. O sea, el tema de fondo de su iniciativa, esta iniciativa de quererse fregar al INE, que yo cuando veo, a mí la verdad es que me encanta leer en las redes sociales lo que me ponen, y yo no puedo entender cómo quienes defienden a López Obrador quieren regresar a esas épocas, ¿sabes? La época de los 80s, de la gandalla del gobierno, ¿no? Sí. En donde el gobierno calificaba las elecciones, decía las quién ganaba, las organizaba, y procesaba las calificaba, en el SAI de cómputo de Gobernación. Claro. O sea, él quiere que Adán Augusto sea el organizador de la próxima elección para cometer el fraude. Puede haber, el presidente ya no tiene autoridad moral, ninguna. No tiene autoridad, por ejemplo, hoy criticó a Sergio Sarmiento y a Juan Villoro. ¿Con qué autoridad moral? El presidente se tiene que lavar la boca con jabón, sote, después de haber criticado a Juan Villoro y a Sergio Sarmiento. Se ha erigido, ya es el presidente López Obrador, ha perdido pues la decencia, porque lo estamos viendo a diario decir mentiras cada vez más grandes y obviamente quiere desaparecer al INE porque quiere hacer trampa, claro, para que su corcholata siga en el poder. Eso es todo. Le van a quitar a usted su credencial de elector de un organismo que nos costó tanto trabajo a los ciudadanos, de un organismo garante de la democracia, solo para que López Obrador pueda imponer a su corcholata con todas las tranzas. Tienen un manual así grande de todas las formas en que existen para hacer trampa en una elección. Y está dispuesto, pero fíjate, ya no le alcanzan. El presidente lo que está viendo es que si no hace trampa, si no destruye al INE, su corcholata no va a ganar, a pesar de que tiene todo el presupuesto federal, a pesar de la militarización y a pesar de su acuerdo con el crimen organizado. Porque a pesar de todo ello, si los ciudadanos nos levantamos todos a poner orden en este país y a echar a Morena, el presidente sabe que no va a tener forma de ganar si no es con esa trampa. Y yo quiero hacer un comentario sobre el costo del INE. Efectivamente, nos cuesta 14,000 millones de pesos. Pero ¿saben cuánto nos ha costado de más la refinería de Dos Bocas? 200,000 millones de pesos. A ver, estamos tirando en la corrupción 200,000 millones de pesos cuando nos dijeron que iba a costar 160,000 millones y ahora está costando 360,000 millones de pesos. O sea, que no le vengan con el cuento de que cuesta demasiado el INE. Cuesta demasiado la corrupción de Rocío Nale. Es así que cuesta un chingo de dinero para los mexicanos y ahí el presidente, miren, ni pío, porque su hermano también recibía sobres de dinero. Tenemos todo lo que se tiró en el AIFA, 300,000 entre el aeropuerto que se canceló y ese AIFA que no acaba de jalar, 300,000 millones de pesos. Tenemos que va a haber un sobrecosto en el Tren Maya también de cercano a los 120,000 millones de pesos. Todo ese dinero
ha salido de nuestro presupuesto. No le hemos todavía podido exigir las cuentas necesarias porque son unos opacos los del ejército, pero sí, que no le vengan con el cuento de que el INE vale 14,000 millones de pesos. A lo mejor le van a bajar 5,000 millones, que no es nada para un país como México, pero que sí es mucho perder tu libertad de poder elegir a tus nuevos diputados, senadores, presidente, gobernadores con transparencia. Yo quisiera hacer un apunte en ese sentido. Maravilloso, para ponerlo en números fríos. Con el tiradero del aeropuerto que no tiene vuelos, se pueden pagar 20 años del INE. Exacto. Así es que no es un asunto de dinero, es que se quieren robar las elecciones. Como saben que no las van a ganar, lo que quieren es destruir al árbitro electoral para ganarse las elecciones. Ah, por cierto, anoche les mandaba yo a mis compañeras una e-card en donde hablaba que no es que esté ganando la izquierda. Bueno, obviamente está ganando en muchos países la izquierda, pero no es la izquierda, lo que está ganando es la oposición. O sea, ¿qué es lo que está, digamos, exigiendo el electorado? Es mejores gobiernos. Por eso yo estaba muy contenta, digamos, pensar que en este país, en 2024, aquí en México también despertemos. Yo le iba a Lula. Yo te voy a decir por qué estaba a favor de Lula en Brasil. Porque Lula se